El Salón de Actos de la Cafetería de la Casa de la Cultura acoge hoy la presentación de la obra Filosofía del Flamenco, de Nolo Ruiz, una presentación que además estará acompañada por un espectáculo flamenco, digamos a piano musical, con la participación del Aura de los Ángeles. Nolo, si me permite esa proximidad, esa cercanía. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues filosofía del flamenco, me imagino que hay mucho que filosofar sobre el flamenco. Hay mucho que filosofar sobre el flamenco y hay mucho que el propio flamenco filosofa, aunque algunas veces no nos damos cuenta porque nos hemos separado tanto de la filosofía que ni sabemos muy bien algunas veces qué es eso de la filosofía, ¿no? Pero hay mucho que filosofar en el flamenco, de hecho, no, no, no es extraño en otros lugares, entre los filósofos franceses, entre los filósofos alemanes, que filosofen y que piensen en torno al arte de su entorno, como pasaba Nietzsche filosofando sobre Richard Wagner, y además de que hay mucho que filosofar en torno del flamenco, es que hay mucha filosofía que se expresa a través del flamenco, porque estamos acostumbrados a pensar en la filosofía solamente, en la filosofía académica, en la que hacemos los profesionales detrás de los muros de la academia, pero en realidad lo que filosofía del flamenco en último término pretende demostrar es que todos los seres humanos tendemos de manera natural a la filosofía, solo que hay personas que no son profesionales de la filosofía y lo expresan a través de otros medios. Pues la gente del sur nos expresamos, entre otras cosas, a través del flamenco. Entonces hay mucha filosofía ahí en el flamenco, Pero sin cuando duda. dice alguien filosofía y dice un término denso, espeso, ¿cómo se hace digerible en este caso la posibilidad de meterle mano al libro? Bueno, esa es una buenísima pregunta, ¿no? Sobre todo porque cuando pasa un poco también con la música, ¿no? Cuando uno no está familiarizado con el lenguaje y ves una partitura, puede parecer que es algo inaccesible, ¿no? Pero en realidad no lo es. Todo el que se acerca al libro, y la verdad que en eso pues he de decir que estoy muy contento y muy satisfecho con las críticas que estoy recibiendo, sobre todo de lectores anónimos que la están leyendo. Al principio puede parecer un poco raro como te digo, el lenguaje específico de la filosofía, pero en realidad luego cuando te acercas a la obra uno se ve a sí mismo, porque todas las ideas que se deslizan a través del flamenco, aunque no las hayamos pensado casi nunca desde una perspectiva mucho más académica y mucho más profunda, pero en realidad lo que está expresando es las ideas que vemos en el día a día y que hemos aprendido de nuestros padres, que hemos aprendido en nuestros pueblos, entre nuestros amigos, tanto respecto a la epistemología, respecto a la metafísica, respecto a la ética, respecto a... Al fin y al cabo, la máxima filosófica por excelencia, podemos decir, es aquella frase tan famosa del oráculo de Delfos, que fue la bandera de Sócrates, de conócete a ti mismo, ¿no? Pues conocerse a sí mismo en general para la gente de España y en particular, muy en particular para las personas del sur, conocerse a sí mismo pasa indefectiblemente, uno, por conocer el flamenco, y dos, por conocer toda la cosmovisión, todo la interpretación que hacemos del mundo y que se expresa a través de un arte como este. Sí es denso, efectivamente es denso, pero es que la filosofía es densa y además debe ser densa, y además no debemos tener miedo porque llevamos ya muchos años que caemos en cosas demasiado fáciles, en los simplismos. Y creo que debemos volver a enfrentarnos a la complejidad, que el ser humano es complejo y es precioso que lo sea. Claro, imagino que habrá tantas reflexiones como palos del mundo del flamenco hay o que se puedan obtener lecturas en el libro, pregunto, ¿no? Esto es una cosa increíble, porque en realidad cuando empecé con la investigación, mi primera idea, mi idea preconcebida era que, bueno, que teniendo en cuenta que el flamenco es un arte que se expresa desde hace ya muchos años, muchas décadas, siglos, ¿no? Que se expresa además a través de un espacio también muy grande, ¿no? Ahora mismo estamos en Badajoz, llega hasta Murcia, hasta Almería, es un espacio grande geográficamente hablando, ¿no? Entonces uno puede pensar que hay tantas ideas filosóficas como artistas o creadores se han expresado a través del flamenco, y sin embargo, oh sorpresa, sorpresa maravillosa y bonita, es que a pesar de que entre todos esos artistas no hayan hecho una obra conjunta, en realidad
la filosofía del flamenco, el hondismo como yo la he llamado, es un sistema filosófico que es completo y coherente y que entronca, que está muy bien estructurado, ¿no? Y en ese sentido es impresionante porque no tiene nada que envidiar a los grandes sistemas filosóficos de los... No quiero nombrar porque luego los compañeros se me echan a la yugular, ¿no? Pero a los grandes filosóficos, a los grandes sistemas filosóficos académicos, ¿no? No tiene nada que envidiar. Y eso me parece que es de una relevancia tan grande el hecho de que el pueblo llano, y ya no solo un pueblo que no tiene formación en filosofía, sino que muchos de los flamencos no han tenido formación académica ninguna, o sea, que no sabían ni leer ni escribir. A pesar de ello, no solo son capaces de filosofar y dar pinceladas sueltas de filosofía, sino que han sido capaces de construir un sistema que es completo, coherente y consistente. A mí me parece que eso es impresionante. Por lo tanto, permíteme el símil, que cada cantaor, cada cantaora, músico, ducho en el flamenco, es su propio filósofo. Por supuesto, es su propio filósofo, sí. Y además, como la filosofía popular tiene una de las características, una de las bellas características, y es que epistemológicamente se fundamenta en la tradición oral. No solo cada artista y cada creador es un propio filósofo, sino que además está expresando toda una filosofía que viene desde muy atrás, que se complementa, que cambia y además que está viva, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy en día serían impensables los planteamientos machistas de las letras flamencas, por ejemplo, de hace no tanto tiempo, ¿no? Eso es fundamental también, porque muchas veces las expresiones tradicionales, como que por el hecho de ser tradicionales se quedan apegadas al pasado y no terminan de evolucionar. Creo que una de los grandes valores del flamenco es que evoluciona no solo como arte, sino que todo su esqueleto filosófico, toda su cosmovisión también va cambiando en la medida en que la sociedad que se expresa a través de ese arte también va cambiando. Eso es fundamental para que eso siga viva, si no, las generaciones actuales rechazarían claramente ese tipo de expresión, ¿no? A ti también te ha pillado la pandemia de lleno, ¿no? De Sí. hecho, creo que cerrabas en Torremolinos y abres temporada en Villafranca de los Barros, ¿no? Sí, en Andalucía ahora mismo no hemos tenido que suspender todo y además, bueno, yo como filósofo que soy, a mí toda esta situación me causa mucha... me genera muchos temas de reflexión, ¿no? Y yo sé que todo el mundo, cada uno en su ámbito se queja, ¿no? De los hosteleros que nos tienen cerrados, pero bueno, también quiero aprovechar para decir que es muy triste que en una tierra como esta, que si por algo se ha caracterizado, si por algo nos ha caracterizado y por algo somos universalmente conocidos es por la cultura, es que la cultura sea siempre lo primero que caiga. Y eso no se puede permitir. No se puede permitir que caiga nada, por supuesto, ¿no? Pero que caiga la cultura me parece que es terrible, porque debe ser uno de nuestros grandes valores. Entonces, sí, me ha pillado y la verdad es que tengo la suerte de relacionarme con muchas personas, tanto del mundo del arte como del mundo de la academia, como del mundo de otros artes, aparte de la música, de la literatura y demás, y sí, nos ha pillado a todos. Y bueno, lo único que puedo decir, aparte de reclamar un poco de espacio para la cultura, pero no se lo reclamo a las autoridades, en realidad se lo reclamo a mis vecinos, ¿no? Que esto debe ser cosa de la gente, ¿no? Pero bueno, sin duda lo fundamental ahora mismo es salir de esta pandemia, que todo el mundo se cuide, tener mucho cuidadito, y tampoco es tan malo tener un pelín de disciplina social, que nos viene bien, porque el beneficio del grupo es el beneficio también de todos sus individuos, ¿no? Entonces, bueno, se hace lo que se puede. Nos ha pillado, pero nos ha pillado a todos y hay que
empujar en equipo y hay que hacer equipo. Es el momento de hacer equipo, ¿eh? Está muy bien que todos salgamos a la calle cuando gana tu equipo de fútbol, cuando gana la selección, cuando gana tu partido político, lo que sea, pero hay momentos en los que tenemos que ser del mismo equipo independientemente de todos los demás, y creo que este es el momento de dar la cara y claro. Y que estamos, lógicamente, no hay más que una dirección, no hay vuelta de hoja, no hay puedes más que remar en contra. No debiera haber más que una dirección. Sí. El 10º aniversario de esa declaración del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad puso el flamenco con esa declaración en su sitio que se merecía y que estuvo un poco relegado, olvidado por la evolución de la música, por la evolución o por las mentalidades de la juventud, ¿no? Tengo un... Eso sí que es filosofía pura. Sí, yo en ese sentido tengo ciertas dudas, ¿no? Es que también depende de donde uno viva, ¿no? Sí, verás, lo que me vengo a referir es que en realidad el flamenco es algo muy amplio, ¿no? Para los profesionales del flamenco, para los artistas y como reconocimiento, me parece que es no solo buenísimo, sino fundamental, ¿no? Pero para el flamenco que hacemos en las casas, en realidad eso es irrelevante. Que es muy bueno y muy interesante tener reconocimiento de nuestras expresiones artísticas. Por supuesto, lo voy a defender a capa y espada, ¿no? Ahora me parece que aquí en Extremadura también hay una propuesta, ¿no? Sí. Para que el flamenco sea de bien de interés cultural, ¿no? Fundamental, porque, en fin, es fundamental. Ahora bien, ¿qué interés específico tiene el hecho de que el flamenco sea bien el patrimonio inmaterial de la humanidad cuando yo me junto con mi familia y nos ponemos a tocar por bulería o se lo transmite a las siguientes generaciones? Bueno, pues en ese sentido menos. Esto lo que quiero decir es que el flamenco es todavía más grande, que lo puramente, digamos, burocrático o institucional, ¿no? Está muy bien los reconocimientos, están muy bien los premios, todo eso está muy bien, pero que aparte de eso, el flamenco es mucho más grande, tan grande, que la parte más grande, ¿no? Como el iceberg, ¿no? El iceberg se ve la punta por fuera, lo de dentro tiene que seguir siendo el flamenco que hacemos en nuestras casas, en nuestras fiestas, con nuestros amigos, en la calle, en una barra de bar, ¿no? A ese flamenco, que es para mí la raíz luego del árbol que sí. Crece y se ramifica y florece, a ese flamenco no le da igual, le es irrelevante el hecho de que el propio flamenco sea patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Ahora, que es muy importante, es importantísimo, claro. Oye, ¿por qué te vas a la filosofía del flamenco? ¿Por qué le buscas en este sentido la posibilidad de hacer esa publicación y expresar la filosofía del flamenco y no, por ejemplo, desde otra rama o otro tema? No sé. ¿Por qué el flamenco? ¿Porque eres músico? ¿Porque te gusta el flamenco? Es una buena pregunta, sí, es una buena pregunta. Hombre, yo me he dedicado mucho tiempo y me dedico, ¿no? Cuando puedo al flamenco. Llevo muchos años estudiando la guitarra flamenca y demás, pero bueno, mi principal ocupación es la de filósofo. Y como filósofo, los filósofos siempre andamos en la búsqueda de nuevos interrogantes y demás, ¿no? Como te digo, un día me senté, yo siempre estuve muy apegado a la rama de la lógica y de la filosofía de la ciencia, que me interesan mucho, ¿no? Pero un día reflexionando en torno a lo que te decía antes, ¿no? A la máxima socrática del conócete a ti mismo, ¿no? Bueno, pues conocerme a mí mismo significa mirar al flamenco, ¿no? Y te he de reconocer que cuando le eché una primera mirada al flamenco, evidentemente que prácticamente cualquier objeto humano es un objeto relevante de ser reflexionado y estudiado desde la filosofía, evidentemente. Pero en el momento que empecé a profundizar, fui descubriendo cosas que de primeras yo mismo no me esperaba, aun conociendo el flamenco musicalmente, ¿no? Y es, como te digo, el hecho de que toda esa cosmovisión popular que se expresa a través de él
no solo son un ramillete de ideas más o menos profundas, sino que al profundizar, al penetrar en ellos, yo mismo dije, caramba, aquí hay muchísimo más. Y de hecho, el hecho de meterme a estudiar el flamenco desde el punto de vista filosófico se ha convertido finalmente en un medio para seguir profundizando en mi rama de investigación, que son las filosofías no académicas, y hoy en día pues investigo, además de la filosofía del flamenco, la filosofía andina de Esterman o la filosofía bantú de Clemons, en fin, que creo que los filósofos a lo largo de la historia no hemos prestado atención a la posibilidad de que aquellos que no han estudiado filosofía también filosofen y además lo expresen de una manera profunda e interesante. Y le hago esta pregunta, lógicamente, porque hay mucha literatura sobre el flamenco. Si con esto lo que hace es llenar ese vacío, ¿no? Ese hueco en torno al flamenco, pero la filosofía del flamenco, porque ahí le va un poco la historia de la pregunta, ¿no? Hombre, la flamencología, desde el año 1881, que creo que es cuando Demófilo, el Demófilo, para quien no lo sepa, el padre de Antonio Machado, ¿no? Antonio Machado Ruiz, Antonio Machado Álvarez, se puede decir que fue el inaugurador de la flamencología, ¿no? La flamencología es una disciplina fascinante y fantástica, que va desde la biografía, flamencología biográfica, la musicología, la historia, la sociología, pero respecto a la filosofía se habían dado pocas cosas, pocas pinceladas, algunas de ellas brillantes, ¿eh? Son los casos de filósofos como Martínez Hernández, como Agustín García Chicón, como el propio Federico García Lorca, que tiene una conferencia famosísima y que de una profundidad fantástica, en la que entra en diálogo con Nietzsche y con otros autores de la estética, ¿no? Pero en realidad los filósofos se han acercado poco al flamenco y también es parte de la idea de la obra abrir esa parte tanto de la flamencología por un lado como de la filosofía por otro, de entrar de lleno a reflexionar tanto acerca del arte flamenco como de reflexionar acerca de las ideas expresadas en el arte flamenco, ¿no? Uno le interesará más a la rama de la flamencología y el otro le interesará más a la rama de la filosofía. Y además, creo que eso es una lección de humildad que debemos tener los filósofos, profesionales, digamos, académicos. De la filosofía popular se pueden aprender enormes cosas. Seguramente hay que trabajarlas pero ahí hay una materia prima que no puede ser desechada, hay que tenerla en cuenta porque hay mucha sabiduría. Igual hay menos conocimiento, pero hay muchísima sabiduría y es necesario juntar el conocimiento con la sabiduría. Porque igual que es necesario conocer cuántos hidratos de carbono tiene una comida, es necesario también saber si es sabrosa, ¿no? Entonces uno es el conocimiento y lo otro es la sabiduría, ¿no? Ambas son fundamentales. Y una última cuestión, ¿es sabroso el libro entonces? Yo creo que sí. Es sencillo, en realidad, de fácil lectura. Es sencillo, pero es sencillo, pero es complejo, sí. Vale. Es abierto a todos los públicos. Yo tuve un pequeño dilema cuando lo estuve redactando de dónde colocar el listón, ¿no? Y consideré que el listón no debe estar muy bajo, porque al colocar el listón tan bajo, en realidad uno subestima no solo a sus lectores, que sus lectores en último término, mis lectores son mis vecinos, mis conciudadanos, son gente de a pie como soy yo, ¿no? Entonces, de primera puede resultar muy difícil, pero en realidad es fácil. Lo que no es simple, es complejo, porque compleja es la filosofía, complejo es el flamenco, y el que entienda el flamenco, no hay más que ver el compás del flamenco. Cuando intenta enseñarle el compás del flamenco a un guiri, dice, pero esto qué locura es, ¿no? Es fácil, pero no es simple. Pues el libro es así, sobre todo es una obra que por su densidad y profundidad seguro que no se agota en una lectura, que no se gasta pronto. Entonces, yo soy el autor, pero yo lo recomiendo, la verdad. No, gracias. Nada, a vosotros. Que vaya bien y mucha salud a todos, a cuidarse. Así es, igualmente.